Muy bien. Hoy vamos a comenzar con la primera parte sobre las generalidades de los cables eléctricos. Los temas que vamos a desarrollar son las partes del conductor, la resistencia eléctrica, la resistividad y conductividad eléctrica, el coeficiente de temperatura, y vamos a calcular resistividad a diferentes temperaturas. Mediante algunos ejemplos vamos a demostrar cómo se hace para calcular esta resistividad. Sobre todo cuando el cable o el conductor está funcionando a diferentes o está operando a diferentes temperaturas. Muy bien. En principio, nosotros sabemos que los cables eléctricos tienen que reunir una serie de características que tienen que ver con la confiabilidad, la continuidad del servicio y que permitan transmitir energía y que esa transmisión de energía se realice en forma controlada, sin que ocurran alteraciones en la calidad de la energía que producen. Estas serían entonces las características más importantes que debería tener un cable: confiabilidad, continuidad en el servicio, es decir, que no haya interrupciones, que puedan transmitir la energía en forma controlada y que la calidad de la energía sea lo mejor posible, que no tenga alteraciones. Todos sabemos que el advenimiento de las computadoras y información que se transmite y comunicaciones que se transmiten a través de los cables generan muchos picos en las ondas de tensión, y eso va en detrimento de la calidad de la energía que se está suministrando. Entonces, estos cuatro aspectos: confiabilidad, continuidad del servicio, transmisión de energía controlada y calidad de la energía, son las características esenciales que deben tener cualquier cable que nosotros utilicemos. Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Aquí vemos dos cables aislados, ¿sí? Cables eléctricos aislados. Y vamos a ver que este es un cable unipolar, ¿sí?, de baja tensión. Este también es otro cable de baja tensión, pero tripolar. Entonces vamos a ver cuáles son las partes que componen cada conductor. Entonces, con el número 1, que lo vemos aquí y aquí, es el conductor de cobre electrolítico. No siempre es cobre, a veces puede llegar a ser aluminio. Aquí a continuación se ve el aislamiento. El aislamiento es polietileno reticulado XLPE. Después se ve en el punto 3, aquí, esto y esto. Es lo que se denomina el asiento de armadura de PVC, ¿sí? Y en el punto 4 vemos lo que sería la armadura metálica o fleje de acero. Y por último, la cubierta de PVC. Estas serían entonces las partes que constituyen un cable de baja tensión. También los hay de alta tensión y de media tensión, pero en este caso en particular estamos hablando de cables de baja tensión y todas las partes que lo componen. Entonces, por un lado, estas son las características que se le piden al conductor: confiabilidad, continuidad de servicio, transmisión de energía en forma controlada y calidad de energía. Y esto, en las figuras estas de la derecha, vemos las partes componentes del cable. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que sería la resistencia del cable. Entonces, la parte conductora del cable es la parte que específicamente conduce la energía eléctrica. El conductor, por el rol que cumple,
no debe introducir ningún elemento perturbador en la calidad de la energía que transporta y tampoco debe producir pérdidas de potencia excesivas que impidan el uso correcto de esa materia prima, que puede ser cobre o aluminio. Por experiencia, se sabe que cuando un cable es recorrido por una corriente eléctrica, este cable se calienta. Ahora, ¿a qué se debe ese calentamiento? Este calentamiento se debe a que los electrones que se desplazan en su interior chocan contra los átomos que constituyen el material, elevando de este modo la temperatura en el interior del conductor. Esta energía que se pierde en los choques y se traduce en otra energía que se manifiesta como calor, ocasiona las pérdidas, lo que nosotros denominamos las pérdidas en el conductor. Y esto es inevitable que ocurra, es decir, no hay manera de que no ocurra este fenómeno. Entonces aquí lo que vemos en esta figura es los puntos negros, vendrían a ser los electrones que se van desplazando, ¿sí?, dentro del conductor. Por eso hemos puesto aquí, hemos hecho como un zoom aquí en el conductor de cobre, y mirándolo esto en forma no microscópica, sino tendría que ser un microscopio muy especial que nos permitiera ver los átomos, cosa que no existe. Imaginamos que la estructura atómica de este cable fuera esta. Estos, los que se ven aquí con signo más, estos círculos representarían los átomos, los átomos, que están unidos entre sí para dar forma al material. Ahora, los electrones libres, que serían los electrones que están girando alrededor de cada átomo y que por un efecto de una fuerza que los hace movilizar, esos electrones empiezan a desplazarse y constituyen lo que es la corriente eléctrica. En su paso, al moverse, van chocando contra otros átomos. Cada electrón, hay electrones que pasan directamente, otros que van chocando, otros que chocan entre sí, pero generalmente los choques se producen contra los átomos. Entonces, ese fenómeno que es inevitable es lo que provoca el calentamiento. Entonces, cuando nosotros tocamos un conductor, no obviamente el conductor en sí, sino a través del aislamiento, porque si no nos provocaría una descarga, notamos que los cables se calientan. Bueno, eso se debe justamente debido a este movimiento de electrones dentro de un cuerpo, que es el conductor, y los choques que se producen. Y estos choques son los que ocasionan después las pérdidas. Entonces, estos choques que decíamos primero provocan el calentamiento, y ese calentamiento produce calor que se pierde. ¿Sí? Entonces, ¿qué se le pide a un conductor? Y que pierda la mayor cantidad de energía posible debido a estos choques. Nosotros no queremos transformar, o nuestra intención cuando transmitimos energía eléctrica a través de un conductor no es calentar conductores, sino transmitir energía. Entonces, este calentamiento que se traduce en forma de pérdida, porque sería un efecto que no se puede evitar y que provoca pérdidas de energía, es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, decíamos que esta energía se pierde en los choques y se traduce en una energía que es de calor. Ahora, ¿qué ocurre? La energía que se pierde durante la conducción es directamente proporcional al cuadrado de la corriente eléctrica que circula por el cable. ¿Sí? O sea, esta energía que nosotros perdemos en forma de calor por el hecho de que se muevan los electrones y que es inevitable, ¿cómo está relacionada? Y bueno, es directamente proporcional al cuadrado de la corriente, al cuadrado de la corriente. ¿Esto qué significa? Significa que a mayor cantidad de corriente, mayores pérdidas, ¿sí? O sea, cuanto yo haga circular, no es lo mismo hacer circular 10 amperes que hacer circular 20 amperes. Con 10 amperes voy a tener una cierta y determinada cantidad de pérdida, y con 20 amperes voy a tener más, ¿sí? Entonces es proporcional la pérdida de
de energía proporcional al cuadrado de la corriente. Muy bien. Entonces, esta energía calórica por unidad de tiempo es proporcional al cuadrado de la corriente. Muy bien. Y esta energía calórica por unidad de tiempo es lo que nosotros conocemos, una energía dividido tiempo, da un parámetro que se llama potencia. Es la cantidad de energía que yo pierdo por unidad de tiempo, se llama potencia de pérdidas. ¿Sí? Entonces, esa potencia de pérdida, esta potencia de pérdida es proporcional al cuadrado de la corriente. Cuanto más grande es la corriente, más grandes son las pérdidas. Cuanto menos es la corriente, menos son las pérdidas. Entonces son directamente proporcionales. O crecen las dos magnitudes, es decir, si crece la corriente, crecen las pérdidas, y si decrece la corriente, también decrecen las pérdidas. Bueno, y como existe una proporcionalidad, para llegar al caso de la igualdad es necesario que exista una constante que permita establecer la igualdad. Y esta constante de proporcionalidad es lo que se conoce como resistencia eléctrica R. Es la resistencia eléctrica R que tiene el conductor y se mide en ohmios. Muy bien, entonces podemos decir que la potencia de pérdidas es igual a una constante de proporcionalidad que se llama resistencia eléctrica R, multiplicada por la corriente al cuadrado. Entonces, para poder determinar las pérdidas que tiene un conductor cuando transmite corriente, es necesario conocer ¿qué? Es necesario conocer la resistencia eléctrica. Ahora, ¿qué ocurre? La resistencia eléctrica va a ser diferente de acuerdo al conductor que nosotros tengamos y va a depender de varios factores, eso ya lo vamos a ver más adelante. En especial va a depender del material con el que está hecho el conductor. Muy bien, y aquí decíamos que el valor de la resistencia eléctrica R tiene un valor diferente para cada material y además ese valor de resistencia va a variar con la temperatura. Entonces, la unidad de resistencia eléctrica de este parámetro es lo que nosotros denominamos como ohmio. Existen después múltiplos y submúltiplos del ohmio, que ya los veremos. Experimentalmente, o sea, a través de las experiencias que se han hecho en laboratorio, se ha encontrado que la resistencia eléctrica R, que tiene un conductor, es directamente proporcional a la longitud L del conductor e inversamente proporcional a la sección del conductor. Entonces, la resistencia es directamente proporcional a la longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre cuando existen dos magnitudes que son directamente proporcionales, significa que si aumenta una magnitud, la otra también lo hace. Por eso se llama directamente proporcional. Entonces, si aumenta la longitud, estamos seguros que va a aumentar la resistencia. Si disminuye la longitud, también va a disminuir la resistencia. Ese es un concepto importante. Aumenta la resistencia, aumenta la longitud, aumenta la resistencia del conductor. Disminuye la longitud del conductor, disminuye la resistencia. Entonces, entre la resistencia y la longitud decimos que hay una relación directamente proporcional. En cambio, con la sección del conductor ocurre lo contrario, son inversamente proporcionales. Por eso ponemos la resistencia es proporcional a la inversa de la sección. Y generalmente decimos que es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Inversamente proporcional. Significa que cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye. Por eso se llama inverso. Una magnitud aumenta, la otra disminuye. ¿Qué quiere decir aquí en concreto con la resistencia? Si nosotros aumentamos la sección,
entonces la resistencia, en vez de aumentar, va a disminuir, ¿sí? Aumento la sección, disminuye la resistencia. Achico la sección, aumenta la resistencia. Siempre van en sentido inverso, ¿eh? Si aumenta una magnitud, la otra disminuye. Si disminuye una magnitud, la otra aumenta. Siempre van al revés. Bueno, y entonces se encontró que la resistencia es inversamente proporcional a la sección. Muy bien. Entonces, también aquí, entre estos parámetros, como son proporcionales, tiene que haber una constante de proporcionalidad que nos permite escribir una igualdad. Y esa constante de proporcionalidad es lo que se denomina comúnmente como resistividad eléctrica ρ. Esta es una letra griega, ρ, que es similar en el alfabeto nuestro a la letra R. Entonces, la resistividad eléctrica ρ es la constante de proporcionalidad. Y entonces nos permite escribir la famosa ecuación de la resistencia, que dice que la resistencia es igual a la resistividad multiplicada por la longitud del conductor y dividido su sección. ¿Sí? Muy bien. Y acá decíamos que R es la resistencia eléctrica del conductor, se mide en ohm. Ρ es la resistividad eléctrica del material y se mide en ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Y L es la longitud del conductor, que se mide en metros. S es la sección del conductor y se mide en milímetros cuadrados. Muy bien, entonces la unidad de resistividad es una unidad compuesta, es ohm por milímetro cuadrado dividido metro. Esta es la unidad con la cual se mide la resistividad ρ. Muy bien. A la hora de fabricar cables eléctricos, interesa usar aquellos materiales que abundan en la naturaleza. Y por lo tanto, si abundan en la naturaleza, son materiales que no son caros, ¿sí? Y estos materiales tienen que presentar una resistencia eléctrica lo más pequeña posible, puesto que si nosotros disminuimos la resistencia, ya hemos visto que disminuyen las pérdidas cuando transmitimos energía. Entonces, para nosotros es importante que este valor de resistencia se mantenga lo más bajo posible. Entonces hay dos aspectos. Tenemos que conseguir un material que tenga una baja resistencia al paso de la corriente, o sea, que sea fácil de conducir la electricidad, la corriente eléctrica. Y por el otro lado, lo que vemos es que tiene que ser un material que abunda en la naturaleza, porque si vamos a buscar materiales que son difíciles de encontrar en la naturaleza, su obtención de ese tipo de material va a ser muy costosa. En líneas generales se ha observado que los metales son generalmente muy buenos conductores de la electricidad y del calor. Y estos metales, tienen valores reducidos de resistencia eléctrica que otros materiales, por ejemplo, que no son metálicos. Entonces, los metales por excelencia casi todos son buenos conductores de la electricidad y del calor. Ahora bien, la resistividad ρ, esta que acabamos de ver, varía con la temperatura, es decir, que el efecto de la temperatura va a hacer que este valor de resistividad no sea un valor constante, sino que vaya cambiando, ¿sí? Si yo varío la temperatura, ese valor de resistividad también cambia. Generalmente, en las tablas que uno consulta para obtener la resistividad, como vamos a ver más adelante, de los distintos materiales que están utilizados para conducir la electricidad,
se hacen o se dan esos valores de resistividad a una temperatura ambiente de 20 grados. Es decir, a una temperatura de 20 grados. La resistividad cuando en el conductor está a una temperatura de 20 grados. Ahora, si ese conductor está a una temperatura de 0 grado, ¿sí? A una temperatura de 0 grado, en vez de poner ρ20 como antes, este ρ20 significa que es la resistividad del material a 20 grados centígrados. Rho sub 0 sería la resistividad a la temperatura de 0 grado. Entonces, siempre que damos el valor de ρ, tenemos que decir a qué temperatura lo estamos dando, porque sabemos que la resistividad varía con la temperatura. Entonces, generalmente, en la mayoría de los casos, se los da a 20 grados. Pero también podemos encontrar valores de ρ a diferentes temperaturas. En otro caso particular, puede ser que por ahí encontremos una resistividad a 0 grados. A 0 grados centígrados. Muy bien. Y para cualquier otra temperatura, una temperatura genérica, la temperatura nosotros no utilizamos la letra T, sino que utilizamos la letra tita, es una letra griega que en el equivalente en nuestro alfabeto sería la letra T de temperatura. Entonces tita vendría a ser la letra T en el alfabeto griego. Entonces, ρ sub tita, a una temperatura genérica cualquiera, se le indica así, de esta manera. Rho con un subíndice que es tita, la letra griega. Bueno, ¿y cómo hacemos para calcular la resistividad a una temperatura cualquiera? Una temperatura cualquiera tita. Entonces existe esta expresión que es la siguiente, que dice que ρ sub tita, o sea, la resistividad a una temperatura tita, es ρ sub 20 multiplicado por 1 más alfa por tita menos 20. ¿Sí? Esta es una expresión que nos permite calcular la resistividad a cualquier temperatura. Para ello, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer esta resistividad, que la debemos obtener de alguna tabla, que es la resistividad del material a 20 grados centígrados, y este parámetro alfa que ya vamos a ver qué es. Ya lo vamos a deducir. Entonces acá tenemos la expresión para calcular la resistividad eléctrica. Decimos que ρ sub tita es la resistividad a la temperatura tita, ρ sub 20 es la resistividad a la temperatura de 20 grados centígrados, y alfa, este parámetro alfa, es lo que nosotros denominamos coeficiente de temperatura. ¿Sí? Es un coeficiente de temperatura. Y el valor aproximado en los metales, cuando no tenemos demasiada información, en los metales, este valor alfa, siempre sabemos que utilizamos como elementos conductores a los metales. Entonces, este valor alfa es muy cercano a 0,04 y su unidad es 1 dividido grado centígrado. Este es un valor que es muy parecido en casi todos los metales. Podrá variar un poquito, pero se puede tomar en forma aproximada este valor. Para los metales, 0,004. Tita es la temperatura en grados centígrados para la cual se desea conocer la resistividad. La unidad de la resistividad ya vimos que era ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Y existen algunos casos particulares. Por ejemplo, esta resistividad se suele dar a la temperatura de referencia, ¿sí? Cuando tomamos como referencia 20 grados, entonces podemos calcular con esta misma, que es esta expresión que es la misma, o también lo podemos hacer con una temperatura de referencia de 0 grados, en cuyo caso la fórmula sería la misma, pero acá como lo estamos utilizando a 0 grados, como estamos utilizando la temperatura de referencia a 0 grados, aquí va a cambiar. En vez de ser ρ sub 20 va a ser ρ sub 0, y aquí en vez de 20 va a ser 0. Con lo cual, si esto es 0, la fórmula esta se simplifica y nos queda esta. Ρ sub tita igual a ρ sub 0 por 1 más alfa por tita. Esta
esta expresión la tenemos que utilizar cuando usamos temperatura de referencia de la resistividad a 0 grados centígrados. Pero vuelvo a repetir, generalmente las tablas las obtenemos para una temperatura, la información que nos dan de ρ, de la resistividad, generalmente es a 20 grados. Por lo tanto, la que más vamos a utilizar va a ser esta de aquí. Muy bien. Para el caso particular, que haya dos temperaturas diferentes, dos temperaturas θ1 y θ2, se obtienen dos resistividades diferentes que se pueden relacionar de la siguiente manera. La resistividad a la temperatura 1 es igual a la resistividad de la temperatura 2 por 1 más la diferencia de temperaturas, θ1 menos θ2. Y aquí tenemos lo que significa cada cosa. ρ1 es la resistividad a la temperatura θ1, ρ2 es la resistividad a la temperatura θ2, alfa es el coeficiente de temperatura cuyo valor aproximado es 0,04. Y acá lo que vamos a ver en esta tabla son los valores de este coeficiente alfa a una temperatura de referencia de 20 grados. ¿Sí? Entonces vemos que para el aluminio es 0,039. Acordémonos de este valor. Decimos que para los metales casi todos andan alrededor del 0,04. Y fíjense, en el aluminio es 0,039. El latón es 0,020, un poquito menos. En el carbono es menor. Y así vamos viendo cómo va variando para cada material. En el caso particular del cobre es 0,00393, o sea, muy cercano a 0,04. En el caso del aluminio es 0,039. Están muy cerca los valores, ¿no? de los elementos que utilizamos. La plata, en algunos casos que se utiliza como conductor, es 0,0038. En algunas resistencias de nicrón o de manganina, bueno, la manganina prácticamente acá este valor no es nulo, pero bueno, aquí lo vemos. En la plata es 0,038, en el wolframio es 0,045, pero está todo muy cercano a este valor de 0,04. Bueno, entonces nosotros veíamos que la resistividad varía con la temperatura, es decir, que no tiene un valor constante, sino que va cambiando con la temperatura. Muy bien. Vamos a ver entonces. La resistividad ρ va a depender del tipo de material, ¿sí? Para los metales, la resistividad es proporcional a la temperatura, a las temperaturas comunes u ordinarias. Y acá lo vemos en este gráfico. Fíjense, miren lo que pasa en este gráfico. Lo que tenemos acá en el eje vertical es la resistividad. Y en el eje horizontal lo que tenemos es la temperatura. Ahora, este gráfico lo que tiene en particular es que fíjense dónde está el cero. La temperatura de 0 grados centígrados hasta 100 serían las temperaturas que más o menos nosotros podemos manejar en un ambiente normal, ¿no? Si nos vamos a un lugar muy frío podremos manejar temperaturas más bajas, de 20, 30, 40 grados bajo cero, y ya a medida que nos vamos acercando hacia la izquierda, fíjense acá, 100 grados bajo cero. Y acá 200 grados bajo cero. Y fíjense qué ocurre con la resistividad. A medida que nosotros nos vamos desplazando hacia temperaturas inferiores, la resistividad se va achicando, va siendo cada vez menor. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que si hay menor resistividad, hay menor resistencia. Y por lo tanto quiere decir que a muy bajas temperaturas el conductor prácticamente no tiene resistencia, tiene valores muy bajos, ¿sí? Hasta el caso extremo en que prácticamente podríamos decir que estando a menos 273 grados centígrados,
que sería prácticamente el cero absoluto, la resistencia del conductor es nula. Entonces nosotros podríamos transmitir energía a temperaturas extremadamente bajas sin tener el problema de la resistencia, sin tener pérdidas. Claro, ¿qué ocurre? Fíjense en qué temperaturas estamos en 273 grados bajo cero. No son temperaturas en las cuales pueda habitar el ser humano. Ni siquiera podemos llegar a valores de 100 grados centígrados. En los polos, bueno, en los lugares así muy extremadamente fríos, 30, 40 grados bajo cero. Pero ya son condiciones inhabitables. Entonces, lo normal para las temperaturas comunes u ordinarias, vemos que la relación entre la temperatura y la resistividad es una variación de tipo lineal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es directamente proporcional, es decir, aumenta la temperatura, aumenta la resistividad. Baja la temperatura, baja la resistividad. Nosotros nos estaríamos moviendo en este sector, entre algunos grados bajo cero y hasta temperaturas que no llegarían a 100, pero bueno, por ahí podríamos andar. Bueno, muy bien. Entonces aquí en este gráfico lo que hemos visto, resumiendo, es cómo varía la resistividad de acuerdo a la temperatura. No es un valor fijo, sino que es un valor que va a ir cambiando con la temperatura. Y esa variación es directamente proporcional. ¿Sí? Y entonces lo que decíamos acá, para temperaturas extremadamente bajas, la resistividad es prácticamente nula. Aquí lo vemos, la resistividad prácticamente vale 0. Acá tenemos un valor 1, acá tenemos un valor 2 y acá es 0. Bueno, en esta tabla vemos cómo va cambiando. Dijimos que la resistividad dependía del tipo de material, la resistividad ρ. Y entonces en esta tabla lo que tenemos es el metal. Acá tenemos todos los metales que tenemos aquí en esta tabla. Hay tablas mucho más amplias. Para cada material podríamos decir que tenemos estos datos. Pero bueno, en esta tabla de metales tenemos el cobre estándar, el cobre recocido, el cobre estirado en frío medio, el cobre estirado en frío, aluminio puro al 99%, aluminio promedio comercial estirado en frío. Son los distintos tipos de materiales que se utilizan para los conductores, que no es único, sino que hay varios tipos, varias formas de trabajar los elementos, los conductores. Ya hemos visto en algún video anterior cómo se estiraban los cables, cómo se utilizaba el estiramiento del cable en las islas de trefilado, para convertirlo en hilos y que ganara ciertas propiedades físicas y mecánicas y eléctricas para mejorar la calidad del conductor. Entonces tenemos el oro, el hierro puro, el platino, la plata, el acero, el estaño, el tungsteno y el zinc. Y en todos vemos que la resistividad se da a 20 grados centígrados. Acá se da utilizando esta unidad que es ohm por metro por 10 a la menos 8, que es una unidad que se suele utilizar, pero la que nosotros generalmente utilizamos es esta, la resistividad a 20 grados centígrados con las unidades expresadas en ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Entre estas y estas son lo mismo, el valor es exactamente el mismo. Lo que ocurre es que acá se utiliza el metro y acá se utiliza el milímetro cuadrado sobre metro. Es un problema de unidades, por eso los valores son diferentes, pero la cantidad, si uno la trabaja, es exactamente la misma, expresada en otras unidades. Es más o menos como decir que 100 centímetros es un metro. 100 es un número, 1 es otro. 100 centímetros equivale a un metro. Es un problema de unidades, nada más, pero es lo mismo, estamos hablando de la misma cantidad. Muy bien. Bueno, y acá entonces vemos, decíamos, la resistividad para cada uno de los materiales. Por ejemplo, el cobre estirado en frío puede variar entre la resistividad entre 0,0176 y 0,178, 0,0178 en ohm por milímetro cuadrado sobre metro.
¿sí? Y así para los distintos materiales. Y acá tenemos el coeficiente alfa, coeficiente de temperatura, también expresado a 20 grados para los distintos materiales. Entonces, aquí nos da los valores de alfa, ¿sí? Dijimos que eran bastante próximos a 0,04, que para los metales andaba bastante parecido ahí a 0,4. Y fíjense que más o menos es así. Acá vale 0,037, acá vale 0,039, 0,038, 0,0042, o sea que está muy cercano a 0,04. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se maneja todo esto. En este ejemplo nosotros tenemos un conductor de cobre estándar recocido, y dice que ese conductor es sometido a una sobrecarga y alcanza en determinado instante una temperatura de 110 grados. O sea, el conductor empieza a circular corriente y llega un momento que la temperatura es de 110 grados. ¿Qué valor de resistividad tiene el conductor a esta temperatura? ¿Sí? Entonces nos piden, cuando el conductor ese vos lo tenés trabajando a 110 grados, ¿cuál es el valor de resistividad que tiene? Bueno, entonces para ello vamos a poner los datos. Nosotros tenemos que la resistividad a 20 grados es esta. Este valor lo obtuvimos de la tabla anterior, ¿sí? La temperatura a la que yo quiero calcular esa resistividad es 110 grados centígrados. Y el valor de alfa, que corresponde a este cobre estándar recocido, es de 0,00393, 1 sobre grado centígrado. Bueno, ¿cómo calculamos esa nueva resistividad? Bueno, utilizamos esta fórmula. Rho a una cierta temperatura genérica tita es Rho 20 por 1 más alfa por tita menos 20. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Tita, ¿cuánto vale? 110. Entonces nuestro Rho va a ser un Rho 110. El valor de Rho 20, de la resistividad a 20 grados centígrados, es este. Acá lo ponemos. Después viene un corchete. Ponemos el corchete. Ponemos un 1, el 1. Más alfa. Alfa lo tenemos acá. 0,00393. Lo ponemos. Después vienen por. Ponemos el por. Después viene el paréntesis y adentro tenemos que poner la temperatura menos 20. La temperatura sería 110 menos 20. ¿Sí? Hacemos esta cuenta en una calculadora y nos da que el valor con este valor de resistividad es de 0,02334 ohm por milímetro cuadrado. ¿Sí? Ahora, este es el resultado que obtuvimos acá de este cálculo. Fíjense si lo comparamos con el Rho 20. Fíjense cómo aumentó. Antes era 0,01 y ahora es 0,02. ¿Sí? Bueno, y después los otros números que siguen. Pero veamos acá en el principio, acá ya nos damos cuenta. Rho a la temperatura de 20 grados es 0,0117. Ahora, a la temperatura, ese mismo material, pero a una temperatura de 110 grados, ya no tiene la misma resistividad, tiene otra, que es este valor, 0,023. ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que al aumentar la temperatura, pasamos de 20 a 110, la resistividad también pasó de un valor más bajo a un valor más alto. Entonces son directamente proporcionales. Aumentó la temperatura, aumentó la resistividad. Veamos otro ejemplo. Dice, en este ejemplo, el conductor de una línea aérea de aluminio alcanza una temperatura de 90 grados antes de que actúen las protecciones. Entonces se trata de una línea que está alimentando algún lugar, alguna fábrica o algún barrio, puede ser una línea de distribución, pareciera ser, es una línea aérea de aluminio. Y entonces dice que alcanza una temperatura de 90 grados y nos pregunta cuál será la resistividad del conductor
a esta nueva temperatura. Bueno, ponemos los datos, los obtenemos también de la tabla esa que vimos en la diapositiva anterior. A la temperatura de 20 grados para el aluminio, pues se trata de un conductor de aluminio, tenemos 0,0283 ohm por milímetro cuadrado sobre metro. La temperatura es 90 grados. El coeficiente alfa es este, 0,0403. 0,0403. Muy bien, ponemos la expresión, que es igual a la de anterior. La resistividad a una temperatura tita es ρ20 por 1 más alfa por tita menos 20. Reemplazamos los valores. ρ20 ahora, ¿cuánto vale? 0,0283. Aquí lo ponemos con su unidad correspondiente. Después viene un corchete. Ponemos el corchete. Ponemos un 1. Ponemos el más. Y ponemos el valor de alfa. El valor de alfa es este. 0,00403. Aquí lo pusimos. La unidad es 1 sobre grado centígrado. Y acá nos tenemos que poner tita menos 20. Tita, ¿cuánto vale ahora? 90. Lo ponemos acá 90. Menos 20. Ponemos menos 20. Hacemos esta cuenta en la calculadora y nos da 0,036283. Ese sería el resultado final. Vemos que la resistividad, si la comparamos con la que teníamos a la temperatura de 20 grados, era 0,028. Ahora es 0,036. Aumentó. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos esta comparación, acá vemos que también la resistividad aumenta. ¿Sí? O sea, concepto importante es que cuando cambia la temperatura de funcionamiento del conductor, cambia su resistividad. Y si cambia la resistividad, necesariamente va a cambiar la resistencia eléctrica. O sea que a medida que aumenta la temperatura, la resistencia eléctrica del conductor es más grande, y si la resistencia del conductor es más grande, hay más pérdidas. Bueno, acá vemos un ejemplo, el ejemplo 3, y nos dice: un interruptor automático trifásico de tipo industrial es alimentado mediante 3 barras de cobre recocido estándar. Esto es para que nosotros, estos ejemplos son para que nosotros tomemos noción de cómo cómo después esto se utiliza en los cálculos, en la vida práctica, ¿no? Entonces, se trata de un interruptor que lo tenemos que imaginar como que está formando parte de una industria, que estamos ubicados en un tablero de una industria. Y dice: durante la operación de la instalación, las barras alcanzan una temperatura de 75 grados centígrados. Las dimensiones de las barras donde está conectado ese interruptor, son de sección rectangular. Son las clásicas planchuelas de cobre o pletinas, como le denominamos en electricidad, de sección rectangular de 40 milímetros de alto y 5 milímetros de espesor, y tienen una longitud de 1 metro. Entonces nos piden calcular la resistividad a 75 grados y calcular la resistencia eléctrica que presenta la barra a 75 grados. Entonces primero tenemos que calcular la resistividad, y una vez que tenemos calculada la resistividad, podemos calcular la resistencia eléctrica de esa barra. Son, por tratarse de un interruptor trifásico, son 3 barras. 3 barras de cobre. Cada una de ellas va a tener una cierta resistencia eléctrica. Bueno, vayamos a los datos. Entonces, tenemos un cobre recocido, ¿sí? Estándar, un cobre común. Entonces, vamos a la tabla esa que habíamos visto hoy. Obtenemos el valor de resistividad a 20 grados. La temperatura que nos piden es a 75 grados centígrados. El alfa, que también lo podemos sacar, es el coeficiente de temperatura, lo podemos obtener también de la misma tabla. Y la longitud que tiene la barra es de 1 metro. Bueno, calculamos primero la resistividad. La tenemos que calcular a 75 grados. Esta es la fórmula general. Entonces, a 75 grados... ρ75 es ρ20, que acá lo tenemos, ponemos el valor, 1 más alfa, el valor de alfa lo teníamos acá,
era 0,0393, acá está. Y la diferencia de temperatura, la temperatura tita menos la temperatura de 20. La temperatura tita es de 75, así que 75 menos 20. Hacemos la cuenta y vemos que nos da 0,02096. Fíjense lo que era antes, era 0,017, ahora es 0,020. ¿Sí? Entonces aumentó. Bueno, en base a eso, vamos a calcular la resistencia de la barra a esa temperatura. La resistencia a esa temperatura va a ser el ρ a esa temperatura por la longitud dividido la sección. Ahora, la barra tenía una longitud de 1 metro y tenía un ancho de 40 milímetros y un espesor de 5 milímetros. Si queremos conocer la sección de esta barra, y todo esto que está en naranja, la sección naranja, tenemos que multiplicar, como se trata de un rectángulo, para calcular la superficie multiplicamos la base por la altura. La base vale 40, la altura vale 5 y eso nos da 200 milímetros cuadrados de sección. Esa sección la vamos a utilizar acá. La longitud ya la tenemos, la hemos calculado. Nos han dicho qué valor era, no calculado, sino que ya nos dieron como dato, es 1 metro. La resistividad ya la calculamos a 75. Entonces, la resistencia a 75 va a ser la resistividad a 75 por la longitud dividido la sección. Entonces, la resistividad a 75 es 0,02096. Lo ponemos aquí. La longitud es 1 metro. La sección son 200 milímetros cuadrados, que lo habíamos calculado aquí. Hacemos esta cuenta y nos da este valor extremadamente bajo, que es 0,0001048 ohm. Esto es en ohm. Lo vamos a expresar no en ohm, sino en una unidad que se suele utilizar, que es el miliohm. Es la milésima de un ohm. Entonces, expresado en miliohm, esto sería 0,1048 miliohm. Esa sería la resistencia que tendría esta barra en la cual está conectado ese interruptor. ¿Sí? Muy bien, ahora ustedes se preguntarán para qué nosotros necesitamos calcular esa resistencia de una barra, por ejemplo. Bueno, cuando se hacen los estudios de cortocircuito de una instalación, una de las cosas que uno tiene que determinar perfectamente para poder calcular la corriente de cortocircuito de la instalación, la corriente, y esa corriente de cortocircuito nos va a determinando el tipo de interruptor que nosotros vamos a tener que utilizar. Bueno, para poder conocer esa corriente, famosa corriente de cortocircuito, es necesario determinar la resistencia de los cables, de las barras, de los motores, de los transformadores, de todos los elementos que forman parte de la instalación. Porque las resistencias en definitiva van a ser las que van a limitar el paso de la corriente. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber calcular la resistencia de cualquier elemento. Y lo que nosotros estamos viendo acá es que esa resistencia varía con la temperatura. Muy bien, vamos a ver un último ejemplo. Se trata en este caso de un cable subterráneo de cobre, aislado en XLPE, de una sección de 3 conductores de 120 milímetros cuadrados de sección, más un neutro de 70 milímetros cuadrados. Ese cable es bastante largo, tiene una longitud de 350 metros. La temperatura máxima de servicio es de 90 grados. Y dice que para los cálculos de caída de tensión se requiere conocer el valor resistivo que presenta este conductor. Para ello es necesario calcular la resistividad a 90 y calcular la resistencia eléctrica del conductor a 90 grados centígrados. Entonces es un cable que puede ser un cable de distribución, un cable importante, tiene 120 milímetros cuadrados de sección. Probablemente este cable puede estar alimentando una industria o puede estar alimentando un barrio. Y
y tiene 350 metros, o sea que son 3 cuadras y media prácticamente de distancia. Es un conductor bastante largo. Y entonces, para ver la caída de tensión que se produce en ese cable, es necesario conocer la resistencia. Me piden calcular la resistencia eléctrica del conductor cuando está funcionando a pleno, hasta la temperatura máxima de 90 grados. Bueno, entonces ponemos los datos. ¿Los datos de dónde los sacamos? Bueno, se trata de un conductor de cobre. Entonces vamos a la tabla y nos fijamos en el material cobre. Y de ahí obtenemos todos estos datos. Obtenemos la resistividad a 20 grados, la temperatura de funcionamiento para la cual me piden, que es 90 grados, el coeficiente alfa, la longitud y la sección. ¿Sí? La sección es de 120 milímetros cuadrados. Lo hacemos para una fase. ¿Sí? Este cálculo lo hacemos para un conductor de fase. El conductor podría llegar a ser un conductor subterráneo, grande, de sección de 120, aquí lo vemos, las 3 fases y el neutro. Muy bien, utilizamos la misma fórmula de siempre, reemplazamos los valores, el ρ20 aquí lo tenemos, alfa aquí lo tenemos, la temperatura tita de 90 aquí también la tenemos, hacemos la cuenta y nos da este valor. ρ90 es 0,021. Fíjense que aumentó de vuelta. Siempre pasa eso, aumenta. Bueno, ¿y cómo calculamos la resistencia del cable? También de la misma manera. En forma genérica, para cualquier temperatura, la resistencia se calcula como la resistividad a esa temperatura multiplicado por la longitud y dividido por la sección. Entonces la resistencia a 90 grados va a ser ρ90, que ya lo hemos calculado, la longitud y la sección. ρ90, la longitud 350 metros, la sección 120 milímetros cuadrados. Longitud 350 y sección 120 milímetros cuadrados. Y hacemos la cuenta y nos da que el valor de resistencia es 0,06412 ohm. Ese valor, si lo expresamos, lo dividimos por 1000, lo expresaremos en miliohm. En miliohm. 64,12 miliohm. Esa sería la resistencia que presenta ese cable de 350 metros. 64,12 miliohm. Bueno, con este valor de resistencia nosotros después, más adelante, lo vamos a ver cuando empecemos a ver caída de tensión, vamos a ver que ese dato va a ser muy importante. Entonces, conclusión de todos estos ejemplos que hemos visto. La resistencia y la resistividad son dos magnitudes que varían con la temperatura. Por lo tanto, es un error calcular siempre con el mismo valor de resistividad. Si la temperatura cambia, también debemos cambiar la resistividad. No podemos calcular una resistencia de un conductor funcionando a 90 grados con una resistividad de 20. Está mal hecho eso, ¿sí? Está mal calculado. Entonces tenemos que calcular esa resistencia del cable a la temperatura que corresponde con la resistividad que corresponde. ¿Sí? Muchas veces hemos visto cálculos mal hechos, donde se toma la resistividad, sí, se obtiene un valor aproximado, pero no ese que corresponde. ¿Sí? Entonces, con esto hemos aprendido que la resistencia y la resistividad son dos parámetros importantes que varían con la temperatura y cómo deben calcularse correctamente en cada caso. Bueno, esto era todo por hoy. Si les ha interesado el video, comenten, suscríbanse, como les digo siempre, y nos veremos en un próximo video. Espero que les haya sido de utilidad y los saludo a todos afectuosamente. Muchas gracias.